La mañana del 12 de octubre brillaba con esa luz dorada y engañosa que el otoño en la Ciudad de México a veces regala, filtrando el smog y haciendo que los rascacielos de Reforma parecieran monumentos de oro. Alejandro Vargas, 54 años de pura arrogancia condensada en un traje de sastrería italiana, hecho a medida, atravesaba el salón principal de su mansión en Jardines del Pedregal, con la seguridad de quien posee la mitad del desarrollo inmobiliario de la capital. Sus zapatos de cuero resonaban sobre el piso de piedra volcánica pulida, mientras pasaba frente a obras de arte contemporáneo que valían más que colonias enteras en la periferia. Lorena, su esposa, estaba en la terraza acristalada, perfecta en su bata de seda color champán, con el cabello rubio captando el sol de la mañana. 48 años mantenidos con la elegancia artificial de quien frecuenta las mejores clínicas estéticas de Santa Fe. Ella levantó la mano en un gesto que parecía cariñoso mientras él se dirigía al garaje subterráneo. El beso en la mejilla que habían intercambiado minutos antes tenía la temperatura del mármol bajo sus pies. Una formalidad actuada para el personal de servicio y para las cámaras de seguridad que monitoreaban cada centímetro de la propiedad. El Mercedes-Benz clase S negro blindado nivel 5 lo esperaba, reluciente como obsidiana líquida, la joya de la corona de una colección que incluía deportivos antiguos que jamás veían la luz del día. Alejandro amaba aquel ritual matutino. El ronroneo suave del motor V8, el olor a cuero nuevo, la sensación de poder absoluto mientras los portones automáticos se abrían hacia la calle arbolada y exclusiva, revelando la ciudad que él dominaba desde sus torres de cristal. Fue entonces cuando el chico apareció. Se materializó de la nada, como una mancha de realidad sucia en el cuadro perfecto de la mansión. 17, quizás 18 años. Las ropas holgadas y mugrientas contaban historias de noches mal dormidas bajo los puentes de circuito interior. El cabello enmarañado no había visto champú en semanas, pero eran los ojos los que impactaban, de un azul intenso, idéntico al de Alejandro, ardiendo con una urgencia febril en un rostro demacrado por el hambre. Hola, disculpa la molestia, pero te pido que le des me gusta y te suscribas al canal. Así me ayudas a traerte más videos de historias como este. Gracias. El chico se lanzó literalmente frente al Mercedes. Sus manos golpearon el capó inmaculado, dejando marcas de grasa y suciedad. Serían, Alejandro no podía saberlo, las últimas cosas intactas que vería de su auto. Su grito cortó el aire matutino con una violencia primitiva que hizo que hasta el jardinero detuviera la poda de los setos. ¡Pare! ¡No salga!, gritaba el muchacho, golpeando el cristal blindado. Alejandro bajó la ventanilla eléctrica apenas unos centímetros, con una mezcla de susto e irritación aristocrática, ya preparando mentalmente el despido fulminante de su jefe de seguridad por aquella falla imperdonable. Pero las palabras que salieron de la boca del chico lo congelaron como nitrógeno líquido en las venas. El joven hablaba rápido, atropellando las sílabas con un acento de barrio pesado. Hablaba de frenos cortados, de una curva específica en el segundo piso del periférico, justo antes de la salida a San Jerónimo, donde el auto volaría a 120 por hora hasta estrellarse contra el muro de contención. Hablaba del mecánico de la agencia sobornado, del chofer que misteriosamente se había enfermado esa mañana, de un plan orquestado milimétricamente para parecer un accidente fatal. Alejandro rió, una carcajada gorda y arrogante, de quien está acostumbrado a comprar y vender destinos humanos. La idea de que Lorena, su esposa trofeo, pudiera orquestar algo tan complejo, le parecía risible. «Quítate del camino, drogadicto, o te paso por encima», amenazó Alejandro, acelerando el motor en neutral para asustar al invasor. Pero entonces, el chico pronunció el nombre que cambió la física del universo de Alejandro: Lucía Ramírez. La sangre de Alejandro se transformó en hielo. Lucía Ramírez era un fantasma sepultado hacía 17 años bajo montañas de olvido voluntario y culpas adormecidas. La estudiante de contabilidad de Iztapalapa, con ojos azules como el cielo y una sonrisa tímida, a quien él había seducido por aburrimiento en una auditoría,
usado como entretenimiento secreto, y después eliminado de su vida con un cheque y amenazas cuando el embarazo amenazó complicar su compromiso con la alta sociedad. El chico continuó hablando, cada palabra un clavo en el ataúd de la arrogancia de Alejandro. Se llamaba Mateo. Era el hijo que Alejandro mandó declarar muerto al nacer, sobornando a un médico corrupto en un hospital público. Lucía no había muerto en el parto, como le dijeron. Ella se había suicidado 2 años después, incapaz de lidiar con la depresión y la pobreza, después de que Alejandro usara su influencia para asegurar que ella no consiguiera empleo en ningún lado. «Ella sabía que ibas a matarla de hambre», gritó Mateo con lágrimas de rabia surcando la suciedad de su rostro. «Y ahora tu mujer va a hacer lo mismo contigo». Alejandro sintió el pie derecho moverse instintivamente hacia el pedal del freno. Lo presionó ligeramente, casi para probar lo absurdo de aquellas acusaciones, para reírse en la cara del chico e irse a su oficina. El pedal se hundió hasta el piso, sin resistencia alguna. Vacío. Como sus certezas. El terror explotó en su pecho. Alejandro alzó los ojos hacia la terraza. Lorena todavía estaba allí. La sonrisa perfecta ahora le parecía la de una viuda negra saboreando la victoria antes de tiempo. A su lado, notó por primera vez, estaba Beto, el jefe de seguridad, que también sonreía. Una sonrisa cómplice y depredadora que Alejandro había visto 1000 veces en el mundo de los negocios antes de que alguien fuera apuñalado por la espalda. Mateo apuntó con urgencia hacia un sedán negro estacionado a 50 metros de allí. El licenciado Solares, el abogado y brazo derecho de Alejandro, estaba al volante con el celular en el oído. «El amante de ella», reveló Mateo. «Llevan planeando esto 3 años. Ya tienen el testamento falso, los testigos comprados, todo. La viuda inconsolable hereda el imperio». Alejandro miró a aquel muchacho que afirmaba ser su hijo. Vio sus propios rasgos en aquel rostro sufrido. La matemática genética era innegable, pero más que el ADN, era la mirada lo que lo convencía. No había odio en esos ojos azules, solo una urgencia desesperada de salvar al padre que nunca tuvo. El motor del Mercedes ronroneaba suavemente. 3 millones de pesos de ingeniería alemana transformados en una tumba metálica. Alejandro tenía segundos para decidir. Podía ignorar el aviso, acelerar y morir en la certeza de su soberbia. O podía creer en aquel salvador imposible, en aquel hijo fantasma que había elegido la vida en lugar de la venganza. Apagó el motor. En el momento en que abrió la puerta y salió del auto, escuchó un clic metálico proveniente de debajo del chasis. ¿Un temporizador? ¿Un detonador remoto? «¡Corre!», gritó Mateo. El chico agarró el brazo de Alejandro, jalándolo con una fuerza sorprendente, lejos del vehículo. La explosión que siguió, 3 segundos después, transformó el Mercedes en una bola de fuego que hizo estallar los ventanales de la planta baja de la mansión y lanzó una onda de calor que quemó la espalda de Alejandro. Si hubiera permanecido en el auto, no habría quedado nada para enterrar. El estruendo de la explosión todavía zumbaba en los oídos de Alejandro mientras era arrastrado por Mateo lejos del humo negro que subía de lo que quedaba de su auto. Lorena gritó desde la terraza, pero no era un grito de horror por la casi muerte de su marido. Era un grito de furia pura, de un plan perfecto frustrado en el último segundo. Beto, el seguridad, ya sacaba el arma, pero vaciló. Disparar a plena luz del día en el Pedregal, con vecinos saliendo a las ventanas y cámaras por todos lados, no estaba en el guión. Solares, el abogado, salió del sedán negro con el rostro lívido, marcando frenéticamente en el celular, probablemente activando el plan B. «Vámonos, van a venir por ti», instigó Mateo. No corrieron hacia la avenida principal, donde serían blancos fáciles. Mateo guió a Alejandro hacia la parte trasera de la propiedad vecina, saltando una barda baja y entrando en un callejón de servicio que Alejandro ni sabía que existía. Corrieron hacia una zona boscosa cercana, mezclándose entre los árboles y la maleza. Alejandro, acostumbrado a la caminadora de su gimnasio privado con aire acondicionado, sentía los pulmones arder y las piernas de 54 años protestar.
Su traje italiano estaba rasgado, los zapatos rayados. Por primera vez en décadas, no tenía control sobre nada. Era una presa. Pararon solo 20 minutos después, escondidos en una construcción abandonada a las afueras del barrio, jadeando y sudados. Alejandro miró al muchacho. Mateo estaba alerta, verificando el perímetro como un animal acorralado. ¿Por qué? Alejandro intentó hablar, la voz ronca por el humo y el shock. ¿Por qué me salvaste? Mateo lo encaró con dureza. Porque la muerte sería demasiado fácil para ti, y porque yo no soy como ustedes. Allí, en aquel escondite húmedo, Mateo contó su historia con una voz plana, sin emoción, como quien recita una lista de hechos dolorosos. Había crecido en un orfanato estatal superpoblado hasta los 11 años, cuando huyó. Una trabajadora social, poco antes de jubilarse, le había dado una caja con las pertenencias de Lucía, una foto de Alejandro y una carta nunca enviada, donde ella hablaba del amor por un hombre que la había traicionado y de la esperanza de que, algún día, padre e hijo se encontraran. Mateo había sobrevivido en las calles de la Ciudad de México. Dormía en albergues, comía sobras, había aprendido a ser invisible. Pero en el último año había encontrado un propósito: Alejandro Vargas. Había pasado meses vigilando la mansión, durmiendo en obras cercanas, estudiando la rutina del padre que lo rechazó. Fue así como descubrió la traición. Había escuchado conversaciones telefónicas de Lorena en el jardín, había visto los encuentros clandestinos con Solares, el abogado, y había sido testigo de la entrega de dinero al mecánico en un estacionamiento oscuro. Él tenía las piezas del rompecabezas que Alejandro, ciego por su propia importancia, jamás vio. El celular de Alejandro vibró en el bolsillo, una vibración que pareció un terremoto. Lo sacó. Mensajes del banco. Transacción no autorizada. Cuenta bloqueada por actividad sospechosa. Tarjeta cancelada. Lorena había sido rápida, usando los poderes notariales que él había firmado a lo largo de los años sin leer. Ella estaba desmantelando su vida financiera en tiempo real. En minutos, Alejandro pasó de billonario a indigente virtual. Van a decir que moriste en la explosión o que huiste después de fingir tu propia muerte por deudas, dijo Mateo con una perspicacia aterradora. La narrativa ya está lista. Alejandro sintió el peso del mundo derrumbarse. No tenía dinero, no tenía documentos, se quedaron en el auto o en la casa. No tenía aliados. Todos a su alrededor eran pagados por él, y ahora pagados por Lorena. ¿Qué hago?, susurró el hombre que solía dar órdenes a miles de empleados. Ahora vas a aprender a vivir, respondió Mateo. Ven conmigo, si te quedas aquí la policía comprada de ella te encuentra y termina el trabajo. Esperaron al anochecer. Cuando la ciudad se iluminó, Mateo guió a Alejandro fuera de la zona noble. Caminaron por horas, descendiendo la geografía social de la ciudad, del Pedregal hacia el sur profundo, hasta llegar a Iztapalapa. El choque cultural fue violento. Alejandro vio un mundo que solía ignorar desde la comodidad de su auto blindado. Vio familias enteras en la pobreza, el olor a comida callejera y desesperanza, el ruido incesante. Mateo era conocido allí. Saludaba a otros jóvenes de la calle, intercambiaba información. Aquella noche, bajo un puente vehicular cerca de Cabeza de Juárez, Alejandro Vargas durmió sobre un pedazo de cartón, cubierto por una manta fina que olía a gasolina. El ruido de los autos pasando encima de él era ensordecedor. A su lado, Mateo dormía el sueño ligero de los vigilantes. Por primera vez en su vida, el magnate sintió el frío real, no el del aire acondicionado, sino el frío que entra en los huesos y en el alma. Estaba en el fondo del pozo, y su único guía era el hijo que él había intentado borrar de la existencia. Los días siguientes fueron una educación brutal en supervivencia. Mateo se convirtió en el mentor de su propio padre. Le enseñó a Alejandro dónde conseguir comida, las filas de los comedores comunitarios de las iglesias, las partes traseras de los mercados que donaban fruta golpeada pero comestible, la hora exacta para recoger pan duro en las panaderías. Le enseñó a diferenciar el agua potable de la contaminada en los grifos públicos,
a dormir con un ojo abierto para que no le robaran los zapatos, a hacerse invisible cuando la policía pasaba haciendo limpieza. Alejandro, al principio, fue consumido por la rabia y la humillación. Se negaba a comer la sopa aguada, sentía asco de su propia ropa que empezaba a oler mal. Pero el hambre es una maestra severa. Al tercer día, comió el pan duro con gratitud y lágrimas en los ojos. Pero la verdadera lección no fue sobre comida, fue sobre personas. En la fila del comedor, Alejandro encontró rostros familiares, pero no del club de golf. Conversó con un hombre que había perdido su casa porque la constructora de Alejandro expropió el área para hacer un centro comercial y la indemnización nunca llegó completa. Vio a una ex empleada de limpieza de una de sus empresas, despedida en un recorte de costos para aumentar las ganancias trimestrales, ahora recogiendo latas para sobrevivir. Vio el rastro de destrucción que su ambición había dejado. No era solo una víctima de Lorena. Él era el villano en la historia de mucha gente. La culpa comenzó a carcomerlo más que el hambre. Una noche, sentados alrededor de una fogata improvisada en un tambor de metal, Alejandro miró a Mateo. El chico estaba dibujando en un cuaderno viejo con un trozo de lápiz. Eran bocetos de edificios, pero no torres de cristal. Eran refugios, casas populares dignas, espacios comunitarios. ¿Querías ser arquitecto?, preguntó Alejandro con la voz ronca. Mi mamá decía que tenía el don, respondió Mateo, sin quitar la vista del papel. Pero gente como yo construye chozas, no edificios. Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho. Aquel muchacho tenía talento, inteligencia y una bondad que él no merecía. Perdóname, dijo Alejandro. Las palabras salieron oxidadas, difíciles. Destruí a tu madre, te abandoné, y tú me salvaste. ¿Por qué? Mateo dejó de dibujar, miró el fuego. Porque el odio es un peso muy grande para cargar en la mochila, Alejandro. Mi mamá, en la carta, ella decía que te habías perdido, no que eras malo. Ella quería que te conociera, tal vez para salvarte de ti mismo. En ese momento el magnate murió. Nació solo un hombre, un padre arrepentido que quería desesperadamente merecer al hijo que tenía. Mientras tanto, en el mundo de arriba, la noticia de la desaparición y probable muerte de Alejandro Vargas dominaba los titulares. Lorena aparecía en la televisión, vestida de negro riguroso, llorando lágrimas de cocodrilo, implorando noticias, con el amante Solares a su lado como amigo de la familia. Estaban liquidando los activos, vendiendo empresas fantasma y preparando la fuga con el botín. Pero Mateo tenía un as bajo la manga. En las calles había conocido a El Pulgas, un hacker adolescente que vivía en un café internet clandestino en el centro. A cambio de protección contra pandillas locales que Mateo ofrecía, él sabía pelear, El Pulgas rastreaba el mundo digital. Mateo llevó a Alejandro hasta El Pulgas, con las contraseñas que Alejandro aún recordaba y que Lorena no había podido cambiar en todas las cuentas offshore secretas que solo él conocía. Comenzaron a monitorear. Descubrieron las transferencias a las Islas Caimán, los correos electrónicos entre Lorena y el mecánico, y lo más importante, el video de seguridad del garaje que Solares creía haber borrado, pero que El Pulgas recuperó de la nube. Tenían la prueba, pero Lorena estaba a punto de dar el golpe final, una conferencia de prensa en un hotel de lujo para anunciar la venta del Grupo Vargas a un conglomerado extranjero y la creación de una fundación fachada para lavar el dinero restante. Sería la coronación de la viuda negra. Vamos a ir a esa fiesta, dijo Alejandro con un brillo en los ojos que no era de avaricia, sino de justicia. Te van a arrestar, advirtió Mateo. Tú tienes crímenes también, papá. Las cuentas offshore, los sobornos. Si apareces van a destapar todo. Alejandro miró a su hijo. Por primera vez, Mateo lo había llamado papá, aunque fuera para advertirle. Lo sé, dijo Alejandro. Es el precio. No voy a recuperar mi dinero, Mateo. Voy a recuperar mi alma. El salón de baile del Hotel Camino Real en Polanco estaba abarrotado. La prensa, accionistas, la élite mexicana,
Todos estaban allí para ver a la viuda Vargas. Lorena estaba en el escenario, deslumbrante y falsamente frágil, dando un discurso sobre el legado de su amado y extrañado esposo. Solares estaba a su lado, con la mano en su hombro, el cuadro perfecto de la hipocresía. Alejandro siempre soñó con ayudar al prójimo, decía ella, secándose una lágrima seca. Las puertas del fondo del salón se abrieron con estruendo. No entraron guardias de seguridad, sino dos hombres sucios, barbudos, con ropas que olían a calle. El silencio cayó como una guillotina. Alejandro Vargas caminó por el pasillo central. Cojeaba, estaba delgado y reconocible para muchos, pero sus ojos, los ojos eran inconfundibles. A su lado, Mateo caminaba con la cabeza en alto, protegiendo el flanco de su padre. «Alejandro», susurró Lorena en el micrófono, el sonido amplificado revelando su terror absoluto. ¿Tú estás vivo?» Alejandro subió al escenario. No necesitó arrancar el micrófono. El shock fue tal que Lorena retrocedió tropezando. «Estoy vivo, Lorena, a pesar de la bomba en mi auto». Un murmullo de shock recorrió la sala. Las cámaras dispararon flashes frenéticos. «Pero no vine aquí para retomar mi empresa», dijo Alejandro, su voz ronca proyectándose con autoridad. «Vine para confesar». Mientras el Pulgas remotamente invadía la pantalla gigante del evento y comenzaba a proyectar los correos electrónicos, las transferencias bancarias y el video del sabotaje del auto, Alejandro hablaba. No habló solo de los crímenes de Lorena y Solares. Habló de los suyos. Confesó los sobornos, los fraudes fiscales, la negligencia criminal que había cometido durante años. Se desnudó públicamente de su honor para garantizar que el de su esposa también fuera destruido. «Fui un monstruo», dijo ante las cámaras que transmitían en vivo. «Construí un imperio sobre el lodo. Pero mi hijo», señaló a Mateo, «mi hijo, a quien abandoné e intenté olvidar, me salvó. Él me enseñó lo que es la dignidad». La policía, que ya había sido alertada anónimamente por el Pulgas con un dossier completo, entró al salón. Lorena intentó huir por la salida de emergencia, pero fue esposada entre gritos, sus joyas tintineando irónicamente. Solares fue detenido intentando tragarse una memoria USB. Alejandro no resistió el arresto. Extendió las manos para las esposas, mirando a Mateo en la primera fila. El chico sonrió, una sonrisa triste y orgullosa. El juicio fue el evento de la década. Lorena y Solares recibieron sentencias de 30 años por intento de homicidio calificado y fraude masivo. Alejandro, debido a su confesión espontánea y colaboración total, entregando esquemas de corrupción que derribaron a políticos y empresarios corruptos, recibió una sentencia de 5 años, conmutada a régimen semiabierto y prestación de servicios comunitarios, además de la confiscación de toda su fortuna restante, para pagar indemnizaciones a las víctimas de sus negocios. Alejandro salió del tribunal sin un centavo, pero libre. 5 años después, un nuevo edificio fue inaugurado en Iztapalapa. No era un rascacielos de espejos, era un complejo de ladrillo aparente, con jardines verticales, áreas de convivencia y un diseño innovador y sustentable. La placa en la entrada decía: Centro Lucía Ramírez de Apoyo a la Juventud. Mateo, ahora un arquitecto graduado con honores, gracias a becas y trabajo duro, cortó el listón. Él había diseñado el edificio para ser un refugio digno para jóvenes que, como él, habían sido olvidados por el sistema. Alejandro estaba allí. Usaba un uniforme de conserje. Era el responsable del mantenimiento del edificio. Limpiaba los pisos, arreglaba las lámparas, cuidaba el jardín. Vivía en un pequeño departamento en la planta baja con Mateo. Un periodista se acercó a Alejandro, que barría la banqueta frente al centro. ¿No extraña su vida anterior?, preguntó el reportero. ¿Los miles de millones? ¿El poder? Ahora limpia baños. Alejandro se detuvo. Se apoyó en la escoba y miró hacia el edificio donde decenas de jóvenes entraban para tomar clases, comer y dormir seguros. Miró a Mateo, que reía con un grupo de estudiantes explicando un plano. «Nunca fui tan rico», respondió Alejandro, con una sonrisa que iluminaba sus ojos.
Antes tenía miedo de perderlo todo. Ahora sé que lo que tengo nadie me lo puede quitar. Tengo un hijo, tengo paz y tengo la verdad. Aquella noche, padre e hijo cenaron juntos. Tacos callejeros, comprados en el puesto de la esquina. Alejandro miró a Mateo y vio no al niño sucio que saltó frente a su auto, sino al hombre que le enseñó a ser humano. La bomba había destruido el Mercedes, pero había salvado la vida de Alejandro. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa.